Movistar. Ya no necesito más, tus bailes ya me dan igual. Tiempo de análisis con Ramón Mesa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Manuel, se acabó el problema Gareth Bale porque era un problema, ¿no? Era un tema de discusión. Era ya, más que un jugador, se había convertido en una conversación eterna. Y sí, Zidane el año pasado lo dejó bastante claro. En fin, yo siempre he sido un gran defensor de él. Creo que en cierto modo me ha dado un poco de rabia porque es un jugador que enchufado y al 100% hubiera marcado una época en el Real Madrid, en un Madrid además con muchas estrellas, ¿no? Pero no sé si fue por no asumir su rol o por sus famosas desconexiones. Al final su trayectoria ha sido un poco irregular. Yo le doy las gracias y se quedan golazos en el recuerdo y muchísimos títulos, ojo. Pero es verdad que para lo que podía haber sido se te queda un sabor agridulce. Pero Manuel, ¿por qué acaba así? Quiero decir, viene un pedazo de jugador que parece que al principio ha ido de más a menos clarísimamente. Es cierto que si tú lo pones al revés, ¿no? Y dices, las dos primeras jornadas como si fuesen, o sea, las dos primeras temporadas como si fuesen las dos primeras y acaban con las 5 primeras, el sabor de boca sería completamente diferente, eso está claro. Pero, sí. ¿de quién ha sido la culpa de que Bale haya llegado a esta circunstancia y haya acabado así con el Real Madrid? Es curioso porque además en los primeros tiempos llegas con la bandera de ser el fichaje más caro, con toda la presión, con todo lo que siempre se dice de los nuevos fichajes del Real Madrid, con la sospecha histórica de ser británico, ¿no? Porque no hemos tenido grandes encajes, ¿no? En el Madrid. Cunningham sí, pero en fin siempre han venido como bajo sospecha por no adaptarse. Y sin embargo se adaptó. Es verdad que ya en sus primeros tiempos se adaptó mucho mejor en los partidos grandes, cosa que se agradece, pero nunca hubo un jugador extraordinariamente regular, ¿no? Nunca hubo una temporada que hubieses dicho, joder, qué temporadón. Es verdad que ha ido de más a menos porque los partidos en los que destacaba eran bueno, pues más que en las últimas temporadas, en las primeras había un cierto número, un número consistente de partidos en los que sí estaba presente, ha marcado una gran cantidad de goles, ¿no? Pero no lo sé, yo creo que ha habido una desconexión que ha tenido que ver sobre todo también con su vida personal, ¿no? A lo mejor por no acoplarse lo suficiente, en fin, ha habido también, se ha enfrentado desde siempre, ¿no? Desde el principio y ahora al final ya con muchísima más intensidad, con buena parte de la prensa deportiva que lo ha tenido en el punto de mira. Cualquier cosa que él hubiese hecho siempre era doblemente grave que si lo hubiese hecho otro jugador. Y entre las lesiones y entre esa apatía, a nosotros, y bueno, los aficionados de cualquier equipo, cuando no juegas o cuando el entrenador te reserva en el banquillo, etcétera, te gusta ver a los jugadores enrabietados, te gusta ver a los jugadores que pelean por su puesto, que en fin, y teníamos la sensación de que recibía ese tipo de noticias pues con una cierta pachorra. Sí, yo creo que la palabra que creo que es pachorra y la palabra también puede ser indolencia, efectivamente. Y eso ¿Tú sabes cómo le llaman? Acaba desgastando. Los compañeros de la vida moderna, ¿sabes cómo le llaman? ¿Cómo? Qué peligro. Una bandera del sudapollismo, le llaman. Sí, bueno, esa, creo que sí. Me gusta más el melasudismo. Pues, pero va un poco por ahí. Y la temporada catastrófica aquella que terminó en la final de Kiev, saliendo del banquillo y haciendo lo que hizo, claro, en fin, ha sido un jugador que ha despertado muchísimas pasiones a favor y en contra, y al final le ha ocurrido lo peor que le puede pasar a un jugador, a una estrella del Real Madrid, que es provocar indiferencia. Siempre estás ahí expectante porque sabes que tiene calidad, que tiene un físico imponente y demás, pero cuando pasan las temporadas y eso no termina de explotar del todo, al final, pues en fin, desidia,
cuando lo ves. Ramón, yo creo que el que más descansa es Zidane, en todos los sentidos, porque fundamentalmente llegaba a rueda de prensa y de 15 preguntas, 12 eran de Bale. Sí, visto desde la distancia parecía más un jugador que le gustaba al presidente que al entrenador. Mira que ha sacado la cara por él Zidane, en Ramón, porque ha sacado la cara. Yo el jugador del Madrid que siempre he admirado, que encaja en el Madrid, es el jugador regular, aunque no tenga picos. El jugador que tiene picos, el Madrid lo que quiere es rendimiento y no quiere un día sí, otro no, por más que seas un futbolista de grandes citas, ¿no? Los jugadores que más han trascendido en el Madrid han sido los que han sido regulares en la Liga, en la Champions, en cualquier escenario. Entonces Bale era un futbolista pues con sus momentos, ¿no? Pues hoy sí, mañana no tanto, hoy un poco, mañana un poco más. Y este tipo de futbolistas no encaja en la idiosincrasia del Madrid. Y creo que también por su forma de ser, un galés, el golf, ese il dolce far niente que a veces se atribuyen a las estrellas, esto penaliza en el Madrid. Sigo pensando que es un futbolista con unas cualidades extraordinarias, pero que quizá en algún otro equipo hubiera tenido más trascendencia, pero en el Madrid tienes que, de lunes a domingo tienes que currar y si no, pues te quedas fuera. Cambio de tercio, te pregunto, Ramón, precisamente por la moción de censura que hay encima de la mesa sobre Bartomeu. Esto ya es llegar prácticamente al punto, al fondo del pozo, ¿no? Quiero decir, que se presenten más de 20.000 firmas para decir, oye, señor Bartomeu, váyase ya del Barcelona. ¿Se va a plantear el dimitir antes o ni eso? Bueno, hay al respecto informaciones contradictorias. Unas dicen que va a apurar el calendario, otras dicen que está sopesando la posibilidad de dimitir. Parece que sí que había contemplado antes de hacer el calendario actual. Bartomeu había llegado a sopesar la posibilidad de hacerlo después de la asamblea. Ahora hay que ver si llega a la asamblea y ya puede aprobar las cuentas o no llega. Él sigue insistiendo de que la gran discusión es si tiene sentido una moción de censura sabiendo que el presidente ya ha anunciado que se va y que ha anunciado las elecciones. Lo que se busca de alguna forma, creo, el sector que ha sido el protagonista de las 20.000 firmas es que dimita, o sea, la dimisión como un acto de reconocimiento de que has hecho las cosas mal hechas, más allá de si tienes menos recorrido, sino que sería una forma de admitir que lo has dejado. Creo que lo que está ahora evaluando Bartomeu es el riesgo que puede correr en que si se somete a una moción de censura, cuántos votos puede movilizar él a su favor y si puede evitar que el 66,6% vote en su contra, porque sería el primer presidente en la historia del Barça que se va fuera por una moción de censura. La superó Núñez en el 98, la superó Laporta en el 2008 por los pelos, pero ambos la superaron. Entonces yo creo que Bartomeu lo que está evaluando es si tiene capacidad para contrarrestar estas 20.000 firmas en una moción de censura. Si no lo ve, pues hay una posibilidad de que lo deje. Si ve que el club tiene todavía mecanismos para generar un voto a favor de Bartomeu, pues será otra cosa. Lo que es evidente es que contra Bartomeu hay 20.000 y algunos más que quizás se puedan sumar. Lo demás se puede atomizar mucho más, pero contra Bartomeu y su política y lo que ha hecho, creo que hay una unidad que hacía tiempo que no se veía. Manuel, ¿te imaginas esta situación en el Real Madrid? Bueno, sí, las hemos tenido gordas. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es del enorme apoyo que ha tenido la moción en una época como esta, ¿no? Da la sensación de que hay muchísimos socios del Barcelona que en un momento más crítico de la pandemia están dispuestos a arriesgar la salud por salir de casa y votar en contra de este presidente, ¿no? Lo cual dice muchísimo. En fin, creo que sobran los motivos y los hemos relatado aquí los últimos viernes, ¿no? Para que haya esta oposición social y
y con la ventaja de ahorrarte lo que realmente mata ya socialmente tu presidencia, que es la gran pañolada, ¿no? Imagínate las pañoladas cada semana. El enorme desgaste que supondría eso, y a pesar de eso, y a pesar de que no va la gente al estadio, de que no hay una capacidad de reunión efectiva como pueda ver cada vez que hay un partido de fútbol, se han conseguido un número de firmas que llama muchísimo la atención. En el Madrid hemos tenido pollos muy parecidos. Hemos tenido aquí no, pero claro, si no se libra nadie aquí. Pero prefiero no hacer ni memoria, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora en el Barcelona, que es lo importante. ya habrá tiempo. Tú ya sabes cómo funciona esto, sí. ¿No? Esto bascula continuamente. No hay mayor prueba del ejemplo de rotación de los planetas que cómo basculan las instituciones del Real Madrid y del Barcelona, deportivamente e institucionalmente. Pero bueno, llevamos unos años muy tranquilos y espero que, institucionalmente me refiero, y espero que siga así. Ramón decía anoche, Marduk, que es el portavoz de la iniciativa con el que hablábamos, que decía que en Bartomeu había conseguido superar al peor presidente de la historia del Barça, que era Joan Gaspar, y de hecho llegaba a contar una anécdota que él dice que iba a un gimnasio, que en ese gimnasio también va uno de los hijos de Gaspar. Y que un día, después de una liada de Bartomeu de estas, entró en el gimnasio con los brazos al cielo. ¡Por fin ya mi padre! No somos ya los peores presidentes de la historia del Barça. ¿Hay esa sensación en que Bartomeu es el peor de la historia? Bueno, puestos a hacer comparaciones, la verdad es de que es posible, pero también es verdad de que la situación en la que se ha encontrado Bartomeu, por muchas circunstancias que no dependían de él, también es la peor. Diríamos que cada presidente ha tenido su contexto, y ahora no me gustaría decir cuál, entrar en una, no sé, ni que sea por pudor, a ver cuál ha sido el peor presidente en la historia del Barça. Me parece un juego un poco macabro y del que me cuesta participar. Lo que sí es evidente es que Bartomeu ha sido víctima de su propio montaje de las redes sociales. Es decir, recordemos que el Barça Gate se inspiraba en la contratación de una empresa, I3 Ventures, en que empezó a investigar sobre quién, bueno, se dijo que se habían contratado cuentas falsas para despotricar de los jugadores del Barça, o sea, patantín patantán, y en el fondo ha sido víctima de las propias redes sociales. O sea, quien ha movilizado a esos 20.000 socios a falta de firmas, a falta de partidos en el Camp Nou, a falta de movilizaciones populares por la pandemia, ha sido las redes sociales. Entonces le ha explotado su propia arma en sus manos, y eso es un factor que yo creo que ellos han desestimado durante mucho tiempo. Y luego para mí el factor más importante es que se ha establecido un duelo entre Bartomeu y Messi, que siempre lo perderá Bartomeu. O sea, él no calibró la posibilidad que significaba retener a Messi contra su voluntad. Pues eso yo creo que ha fomentado mucho también la gente que ha votado en contra, por más de que haya también barcelonistas que entienden que la respuesta del Barcelona fue correcta, por entender de que Messi no se podía ir libre. Pero él no ha manejado bien esos timings, porque entiendo de que no está bien asesorado, no lo ha calculado bien, y la fuerza social del Barça es tremenda. O sea, recordemos, el Barça tiene más de 100.000 socios, tiene una opinión publicada muy importante, tiene muchos fans en el mundo. Todo eso ha creado una presión que se necesita un club muy sólido, una junta directiva muy fuerte para poder torearlo. La tuvo Núñez en su momento, seguramente no la tuvo tanto Laporta en el suyo, pero yo creo que Bartomeu está muy solo y sabe en el fondo de que Messi está silbando o con cara de pocos amigos esperando a ver qué ocurre, y eso juega en su contra. No sé si ese va a ser un elemento suficiente para hacerle recapacitar y decir que no se va a someter a una moción en el que precisamente acabaría respondiendo a tu enunciado. Si pierdes una moción de censura, pues y te obliga a dimitir, seguramente que luego sí que objetivamente se podría hablar de un presidente que... Hombre, haría historia, sería el primero que echan. Exacto. O sea, eso es así. Por si fuera poco lo que está pasando en el Barça, ayer emitía un comunicado Quique Setién, bueno, y todo su cuerpo técnico, en el que decía que el día anterior le había comunicado el Barça el despido, y luego decía que incluso él saliendo del club, el resto del cuerpo técnico
iba a ser recolocado dentro del club. Manuel, a mí esto ya me parece prácticamente surrealista, esta situación. Bueno, en fin, imagínatelo, imagínate el pánico de ese equipo técnico diciendo dónde nos van a recolocar y quién y en qué lugar. Eso evidentemente es para que tengan que dimitir, lógicamente, sí. y renunciar a la pasta. Pero que es una treta muy cutre. O sea, no sé quién, no sé si lo escribió, no sé a quién se lo leí, vamos, pero que era como cuando él echa a Setién, simplemente dice que deja de ser entrenador del primer equipo, dándose mucho de decir que está despedido. Claro. Ay, se nos ha cortado Javois. Ramón, ¿qué te parece a ti el comunicado? Bueno, me parece una muestra más de lo mal que se están haciendo las cosas. Tú tienes que aprender a resolver un contrato de manera elegante. Yo ya recordé, bueno, creo que lo hicimos aquí entre todos cuando fue despedido, que el comunicado que hizo fue el más frío que yo recuerdo en la historia del Barça respecto al entrenador. O sea, se le menospreció, prácticamente no se le dio ni las gracias, fue una cosa muy chapucera, como muchos burofax. O sea, en el fondo el Barça le recrimina a Messi el burofax, pero es lo que utiliza el Barça para todo. A todo el mundo le manda un burofax cuando ocurren esas situaciones, y me parece que Setién, me consta, a lo mejor igual me equivoco, que el mismo día que fue despedido, si os acordáis, había una comida entre a Vidal y Setién, sí, y se sospechaba que la comida obedecía que a Vidal le estaba comunicando a Setién que lo echaba. Pues creo que ni así, o sea, porque luego se fue a Vidal, con lo cual tengo la sensación de que ni uno ni otro sabían que iba a ocurrir por parte del club. Vaya tela. O sea que puede ocurrir cualquier cosa, y me parece de mal gusto que no liga con lo que es la categoría del Barça. A partir de aquí, todas las tretas que puedan hacer, pues para ahorrarse dinero, que es lo que está ocurriendo, que es negar que hay una crisis económica y una crisis institucional que está condicionando la política deportiva. Luego se echa la culpa a los jugadores. Es verdad que el Barça se ha encadenado a unos futbolistas. Eso seguramente es lo peor que le podía ocurrir. Pero eso le ha servido de coartada para justificar una política que no tiene ninguna excusa. Es decir, el Barça está condenado por sus problemas económicos que hacen que lastren la política económica, la política deportiva, que no puedas despedir un futbolista cuando quieras, que puedas negociar su salida. Nada, estás atado de pies y manos. Manuel, no sé si te queda algo por decir. Sí, no, es que se me ha cortado. Tiene que ver con la elegancia, tiene que ver con la clase, tiene que ver con el estilo. Y muchas veces de muchos mandatos, sobre todo en clubes que son escaparates mundiales, queda eso. Hacia los clubes rivales, en forma de detalles, en forma de gestos, en forma de abordar ciertos fichajes, y sobre todo en la forma en que te despides de tus... en este caso del entrenador que tú mismo elegiste y que pusiste en mitad de la temporada para que te salvas el culo, con perdón, y no te salió bien, y después este tipo de despedida. Pero al final lo que queda es eso. Pero en el fútbol y en la vida, el tener un cierto estilo al hacer las cosas, el tener elegancia, el no ahorrarte cuando eres una institución tan poderosa, o el intentar regatear públicamente y de una forma tan barrio bajera, un dinero que para otros clubes, en fin, no supondría proporcionalmente tanto, ¿no? Y si quieres negociarlo, hay otras formas de hacerlo. No este show de que Koeman no se podía sentar en el banquillo. Además me hizo gracia porque la noticia la ilustraban con Koeman de pie, y yo pensé, joder, lo van a tener de pie toda la temporada al lado del banquillo, no lo van a dejar descansar. En fin, es una forma de hacer las cosas, y en la forma de hacer las cosas muchas veces se dice más de una persona y de un mandato que ganando títulos o que jugando bien. Y una curiosa para terminar, me imagino que sabéis que este año el protocolo establece que hay que elegir un campo de otra comunidad por si acaso tienes confinamiento, tienes algún tipo de medidas restrictivas en la tuya que te impide jugar en tu estadio. El Barça ha elegido Somos en Mallorca y el Real Madrid Zorrilla en Valladolid. Ramón, tú si pudieses ver al Barça de local en un estadio, ¿dónde te gustaría verle? Ostras, pues
pues la verdad es que me cuesta imaginarlo en un estadio que no sea el suyo, ¿no? Tiene ese factor de que parece, no solo por el Barça, sino que el hecho de tener un estadio es como una razón social. Es decir, si no tienes razón social, si no tienes estadio, es como si no fueras un don nadie. Eso no ocurre en los clubes italianos o en clubes donde el estadio es propiedad municipal. Bueno, mira el Milán y el Inter, que comparten estadio. Bueno, exacto. Y aquí es una situación que cuesta mucho ver. No sé, recuerdo el Español cuando jugó en el Estadio Olímpico de Montjuic y que no acabó de habituarse y acabó por construir su propio estadio. No lo sé, la verdad es de que Mallorca, pues bueno, es un estadio que son muy próximo, sí que pues se supone, aunque eso o de alguna forma te obliga a pillar el avión, pero también el avión puede ser que en tiempos de pandemia sea un medio de transporte seguro en un vuelo charter. No lo sé, me cuesta imaginarme un estadio que no sea el del Camp Nou. Bueno, pues Mallorca tampoco es que hayan sido... A nivel de aficiones sí, pero a nivel de equipos tampoco creo que es que Mallorca-Barça hayan tenido una gran complicidad, no lo sé. Ahí hablamos de los tiempos de Mateo Alemany, hablamos de el Mallorca también ha estado alguna temporada en segunda, no sabría decirte, me veo incapaz ahora de decir en qué otro estadio me lo puedo ir. Sí que le veo más problemas en Zaragoza, por ejemplo, porque ha habido una rivalidad extraordinaria, en Valencia, donde la rivalidad también ha sido extrema. Eso, el vecindaje produce... El Bernabéu tampoco lo veo, ¿no? Bueno, pero digamos que los estadios cercanos, los estadios cercanos son los que provocan más rivalidad y a lo mejor pues Mallorca es un estadio más cómodo. Tenemos que reformar los baños. Sí, tenemos que reformar los baños. Los mejores baños de toda Europa tiene el campo del Madrid. A ti, Manuel, ¿dónde te gustaría ver al Madrid? En el caso de que sea necesario, ¿dónde te gustaría verle jugar de local? Si es que te gustaría. En el estadio, hombre, no, el Madrid desposeído del Bernabéu es un Madrid mucho menor, pero en cualquier caso en el estadio de la Resistencia en Cornellá, ¿no? Hay que coger el tren, pero nosotros sabes que vamos volando a cualquier parte. Para desesperación de Greta vamos volando a cualquier parte y nos plantamos allá a jugar de local sin ningún problema. Hay mucho aficionado de Real Madrid entre los periquitos, cosa lógica. No, ¿en serio? No lo sabía. Y en fin, pues sí. O sea, lo veo, vamos. Cornellá, ¿no? Tampoco es que seamos extraordinariamente queridos en muchos campos de España, gracias a Dios, porque sabes que al madridismo también lo construye el antimadridismo, pero yo creo que en Cornellá sí que podríamos tener... ¿Qué comentario de madridista? Cariño. Es que es comentario de madridista recalcitrante. O sea, vamos, no me digas que no. Llevo tapadito una temporada, estoy empezando a... Como nos confinen, no prometo nada aquí en Antena. El madridista de Pro dice debemos ser odiados por parte de la afición de nosotros. Qué remedio, qué remedio. Ramón Besa, Manuel Javo, es como siempre un placer. Cuidaros mucho, un abrazo. Igualmente, buenas noches. Un abrazo a los dos. 12 y 24 minutos. Vamos con la selección femenina de fútbol, que mañana tiene partido oficial.